Paz a todos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hoy nos adentramos en el fascinante capítulo 18 de Isaías, un pasaje que, sorprendentemente, tiene un hermoso paralelo con la historia de Job. ¿Recuerdan a Job? Un hombre que lo perdió todo. Fue devastado hasta lo más profundo, pero al final Dios le devolvió el doble de lo que tenía. Job 42:10 nos dice: «Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». De una manera similar, Israel, después de un largo período de sufrimiento, disfrutará de una bendición como nunca antes. A pesar de las promesas, el pueblo de Israel nunca ha ocupado la totalidad de la tierra prometida a Abraham, ni siquiera en los días gloriosos de Josué. Pero este capítulo concluye con una imagen poderosa: los judíos reunidos de nuevo en el monte de Sión, presentados como un don al Señor de los ejércitos. Sin embargo, al igual que Job, el camino de Israel estará marcado por un gran sufrimiento a manos de las naciones. La razón: confiar en el hombre en lugar de confiar en Dios para su protección. El versículo 1 inicia esta descripción con una advertencia: «Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está más allá de los ríos de Etiopía». Esta tierra que hace sombra con las alas es una referencia a la falsa protección que Israel buscará en los últimos tiempos, al firmar un pacto con el anticristo, como profetiza Daniel 9:27. Esta búsqueda de refugio humano contrasta directamente con la súplica del salmista que clama: «Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos mortales que me rodean». Incluso Jesús mismo ofreció esta protección divina a Jerusalén, lamentando en Mateo 23:37: «Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste». Su oferta fue rechazada entonces, y al inicio de la tribulación, Israel volverá a cometer el error de confiar en las alas protectoras de las naciones, unas alas que, inevitablemente, fallarán. El «ay» del versículo 1 se extiende a las naciones que envían ayuda. El versículo 2 describe cómo envían embajadores por el mar en naves de junco sobre las aguas, diciendo: «Id mensajeros veloces a la nación de elevada estatura, y tez brillante al pueblo temible desde su principio y después. Nación potente y conquistadora». Esta es una descripción de Israel en una situación desesperada, necesitando ayuda urgentemente. Han sido engañados, creyendo que pueden depender del poderío militar de otras naciones. Pero las naves, o armas enviadas por estos embajadores, son como frágiles juncos, completamente ineficaces para defenderlos. El versículo también describe a Israel como una nación cuya tierra dividen los ríos. En la Escritura, los ríos a menudo simbolizan aguas espirituales. Deberían ser aguas de refrigerio, como en el Salmo 23, pero en cambio se han convertido en aguas de engaño religioso que han dividido y contaminado en lugar de refrescar. Israel ha sido corrompido por el rechazo de Cristo en el judaísmo, y esta misma influencia contaminante se manifestará globalmente. Ante esta situación, Dios hace un llamado universal. El versículo 3 proclama: «Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad». Dios está tratando desesperadamente de captar la atención de Israel y del mundo entero con la trompeta de su palabra. Su mensaje es claro: escuchad, pero parece que nadie presta atención a su advertencia. Sin embargo, Isaías nos confirma que el mensaje que sigue, en el versículo 4, viene directamente del Señor. «Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto, y los miraré desde mi morada, como el calor del sol después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega». Este reposo, al que Dios alude, es el descanso milenial.
pero solo vendrá después de la devastación de la tribulación, simbolizada por el calor sobre las hierbas. La Septuaginta, una traducción griega antigua, aclara: habrá seguridad en mi ciudad, como la luz del calor del mediodía, y será como una nube de rocío en el día de la siega. Esta es una promesa directa del Señor a Isaías en nombre de Israel. Dios mismo protegerá su morada, Jerusalén, y la tierra de Israel durante ese tiempo devastador de juicio, incluso antes de que llegue el verdadero descanso del milenio. Mientras las naciones discuten sobre quién tiene derecho a Jerusalén, Dios ha dejado claro que esa tierra es suya. Él la asegurará cuando todos los esfuerzos de las naciones y sus embajadores hayan fracasado. Protegerá a los suyos en medio de la terrible cosecha de juicio que caerá sobre las naciones, como se describe en los siguientes versículos. Los versículos 5 y 6 nos dan una imagen gráfica de este juicio. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas, y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. Esto no es fruto espiritual, sino uvas agrias, algo que no sirve para nada más que para alimentar a las aves y a las bestias. El juicio sobre estas naciones será rápido y completo. Nadie escapará. El versículo 3 ya nos había advertido que todos los moradores del mundo están incluidos en este juicio, separando así al mundo de su pueblo escogido, que ciertamente estará seguro. Y no solo eso, sino que algo maravilloso sucederá después. El versículo final, el 7, nos lleva de vuelta a la imagen inicial. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura, y tez brillante del pueblo temible desde su principio. Y después, nación potente y conquistadora cuya tierra dividen los ríos al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos al monte de Sión. Gran parte de este versículo repite lo dicho en el versículo 2, enfatizando la condición de Israel antes de su restauración y las razones de su sufrimiento. Son un pueblo que ha sido dispersado y hollado, pero con una razón justa. Dios les advirtió repetidamente que los esparciría si le desobedecían, como en Deuteronomio 30, pero también les prometió que los volvería a reunir en su propia tierra. En nuestro texto, Israel se presenta a sí mismo como una ofrenda, y es una ofrenda de un pueblo temible desde su principio, lo que significa que, en aquel día, reconocerán que Dios tenía todo el derecho de infligirles la miseria que han soportado. Recordemos a Job, quien en su aflicción clamó: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Israel aprenderá la misma lección. No culparán a Dios por sus problemas, sino que lo honrarán y declararán su justicia. Y al igual que Job, después de su prueba, finalmente disfrutarán de la plenitud del pacto abrahámico. Serán restaurados al monte de Sión, y, como Job, recibirán el doble de lo que tuvieron, ocupando su lugar legítimo como cabeza y no cola de las naciones en el reino milenial de Cristo. Gracias por acompañarnos en este profundo estudio. Si este mensaje te ha bendecido, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para no perderte nuestros próximos videos. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.